¿Alguna vez te has encontrado en un momento de pura ira? Esos momentos en los que el cuerpo se calienta, el corazón late con fuerza y sientes que estás a punto de estallar. Tal vez sea una palabra hiriente de alguien cercano, una situación injusta en el trabajo o una discusión familiar. Y, de repente, todo lo que deseas es gritar, quizá incluso herir a alguien con tus palabras. Pero, al mismo tiempo, sabes que esa ira puede causar más problemas de los que resuelve. Imagina por un momento que la ira no es tu enemiga, sino un maestro silencioso tratando de enseñarte algo importante. ¿Qué harías si pudieras ver la ira como una oportunidad de crecimiento y no simplemente como una amenaza que hay que combatir? Eso es lo que la sabiduría budista nos enseña. La ira puede convertirse en sabiduría. Puede ser difícil de creer, pero cuando entendemos la ira y la miramos desde una perspectiva más profunda, nos damos cuenta de que tiene poder de iluminar nuestro camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. No se trata de ignorarla ni de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a manejarla de manera consciente y sabia. Puede que ahora te estés preguntando, ¿cómo es posible transformar la ira, que es una emoción tan poderosa y dolorosa, en algo positivo? La respuesta está en cómo elegimos reaccionar ante ella. En lugar de dejarnos llevar por la emoción, podemos observarla y entender de dónde proviene. Así, podemos usar su energía de manera más sabia. Piensa en una fogata. Si la alimentas sin control, puede consumir todo lo que encuentres a su paso. Pero si la observas y decides usarla con precaución, esa misma fogata puede ser la que te proporcione calor y luz en una noche fría. Lo mismo ocurre con la ira. Si la dejamos descontrolada, puede destruirnos, pero si la comprendemos y la usamos sabiamente, puede ayudarnos a crecer. Imagina que la próxima vez que sientas que la ira comienza a subir, en lugar de reaccionar impulsivamente, te detienes, respiras profundamente y te preguntas, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esta sensación en lugar de dejarme llevar por ella? Este simple acto de reflexión puede cambiar tu forma de ver y manejar la ira. Aquí, te compartiré algunas herramientas basadas en la sabiduría budista que te ayudarán a manejar el enojo con mayor inteligencia emocional. A través de estas enseñanzas, aprenderás a transformar la ira de un enemigo temido en un aliado que te guía hacia la serenidad. En este camino, no se trata de suprimir o ignorar tus emociones, sino de aprender a vivir con ellas de manera consciente. Como dice un antiguo proverbio budista, el enojo es como un fuego, si lo dejas descontrolado te quemará, pero si lo entiendes, puede iluminar tu vida. Así que, tómate un momento para respirar profundamente, relajarte y acompañarme en este viaje hacia el autoconocimiento. Vamos a descubrir juntos cómo hacer de la ira una herramienta para nuestro crecimiento personal. Empecemos con el primer gran aprendizaje, comprender la ira. La ira es una emoción tan común como poderosa, y todos la hemos experimentado alguna vez. Pero, ¿qué es realmente la ira? ¿Por qué sentimos esta emoción y qué sucede cuando la dejamos tomar el control? Comprender la ira es el primer paso para aprender a manejarla de manera efectiva. En el budismo, se dice que la ira es como un fuego. Puede ser algo que destruye o puede ser algo que ilumina. La diferencia está en cómo la manejamos. El problema no es la ira en sí, sino la forma en que elegimos responder a ella. ¿Qué es la ira? La ira es una respuesta natural del cuerpo ante una sensación de amenaza o injusticia. Es una emoción humana primaria que, en su esencia, tiene una función protectora. Cuando nos sentimos atacados o heridos, la ira surge como una reacción de defensa, como una forma de protegernos de aquello que percibimos como un peligro. Esto se debe a nuestro instinto de supervivencia. Los científicos han demostrado que la ira se activa en el cerebro a través del sistema límbico, el cual está vinculado a nuestras emociones. En momentos de ira, el cerebro libera adrenalina y otras sustancias químicas, lo que aumenta la energía y nos prepara para la acción. En este estado, nuestro cuerpo se prepara para luchar o huir. Esta respuesta tiene una función biológica importante,
ya que nos permite actuar rápidamente en situaciones de peligro. Sin embargo, en el mundo moderno, donde no siempre enfrentamos amenazas físicas, esta misma reacción de ira puede ser innecesaria o desproporcionada. El problema de no controlar la ira. El verdadero problema surge cuando no sabemos cómo manejar la ira. Si permitimos que esta emoción nos controle, puede tener efectos destructivos. La ira sin control puede dañar nuestras relaciones, perjudicar nuestra salud y afectar nuestro bienestar general. Las reacciones impulsivas y desmedidas, como gritar, insultar o incluso actuar con violencia, no solo nos alejan de las personas que amamos, sino que también nos dejan con un sentimiento de arrepentimiento. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de cómo la ira ha llevado a situaciones extremas. En 1948, el líder político y pacifista Mahatma Gandhi fue víctima de la ira de sus opositores, pero él supo manejar la violencia con serenidad y buscó la paz a través de la no violencia, convirtiendo lo que pudo haber sido una confrontación violenta en una lucha pacífica que inspiró al mundo entero. Gandhi utilizó la sabiduría de la serenidad y el autocontrol para canalizar su ira de manera constructiva, logrando objetivos nobles sin perder su paz interior. Sin embargo, en la vida cotidiana, la ira también puede manifestarse en situaciones más comunes, como una discusión con un compañero de trabajo, un desacuerdo con un amigo o incluso un malentendido con un miembro de la familia. Si no somos conscientes de nuestra respuesta emocional, corremos el riesgo de dejar que el enojo nos controle en lugar de controlarlo nosotros. Este es el peligro de no entender la naturaleza de la ira. La ira como mensajero. En el budismo, se enseña que la ira no es un enemigo a combatir, sino un mensajero que nos está señalando algo que necesitamos entender o cambiar. Según las enseñanzas budistas, detrás de la ira siempre hay algo más profundo que necesita atención. Puede ser un dolor no resuelto, una frustración oculta o una expectativa no cumplida. La ira es una forma de comunicación interna que nos avisa de que hay algo dentro de nosotros que no está siendo atendido. Cuando sentimos ira, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos tomar un momento para detenernos y reflexionar. Nos podemos preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Qué está causando esta ira? ¿Es algo fuera de mí o hay algo en mi interior que no estoy reconociendo? Este acto de reflexión es clave para no dejar que la ira nos controle. Si tomamos un paso atrás y observamos lo que está sucediendo dentro de nosotros, podemos empezar a entender las causas subyacentes de esa emoción. Por ejemplo, si nos enojamos con un ser querido porque no escuchó nuestras necesidades, puede ser que, en realidad, nuestra ira esté indicando una falta de comunicación o de conexión emocional en la relación. El enojo, entonces, no es solo una reacción al hecho en sí, sino una señal de que necesitamos trabajar en nuestra forma de comunicarnos o en nuestras expectativas. La ira y el autoconocimiento. El budismo nos enseña que la ira, al igual que todas nuestras emociones, es una herramienta de autoconocimiento. Cuando aprendemos a mirar nuestras emociones de cerca, podemos comprender mejor qué hay detrás de ellas. La ira, cuando se observa con sabiduría, puede revelarnos mucho sobre nuestros deseos, miedos y necesidades más profundos. Una historia famosa dentro de la tradición budista ilustra este concepto perfectamente. En una ocasión, un joven discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo puedo controlar mi ira? El maestro le respondió, no se trata de controlar la ira, se trata de comprenderla. Cuando comprendas por qué surge, cuando veas lo que realmente hay detrás de ella, podrás liberarte de su poder. Este enfoque nos anima a ver nuestras emociones no como algo que debemos reprimir, sino como algo que debemos observar y entender. Solo cuando comprendemos la raíz de nuestras emociones, podemos encontrar una manera de transformarlas y usarlas de manera positiva. La ira, cuando se maneja con conciencia, puede ser una fuente de crecimiento personal. La ira no es algo que desaparezca por completo. Todos la sentimos en algún momento, y eso es completamente humano. Sin embargo, cuando aprendemos a comprenderla y a manejarla de manera consciente,
podemos evitar que se convierta en una fuerza destructiva en nuestras vidas. La ira puede ser un catalizador para el autoconocimiento y la transformación personal si somos capaces de ver su mensaje y tomar las riendas de nuestra respuesta emocional. La próxima vez que sientas ira, recuerda que no eres prisionero de esa emoción. Tienes el poder de observarla, comprenderla y, lo más importante, elegir cómo reaccionar. Así es como podemos tomar el control de nuestra paz interior sin dejar que la ira nos arrastre. En la parte anterior, hablamos de la ira como una emoción natural que todos experimentamos, pero también mencionamos algo importante. La ira no aparece por sí sola. Siempre hay algo más detrás de ella. La ira es a menudo el resultado de un sufrimiento no resuelto. En otras palabras, no es solo que nos sintamos enojados, sino que en realidad estamos tratando de protegernos de un dolor o de una emoción no atendida. El sufrimiento y la ira. Según las enseñanzas budistas, muchas de nuestras emociones, incluida la ira, nacen de un sufrimiento profundo que no hemos sanado. Este sufrimiento puede tomar muchas formas: una herida del pasado, una frustración que no hemos podido resolver o un miedo que guardamos en nuestro interior. El sufrimiento, en este contexto, no se refiere solo a dolor físico o tragedias evidentes, sino también a las pequeñas molestias, las insatisfacciones y las emociones no expresadas que llevamos con nosotros, a menudo sin darnos cuenta. Imagina que tienes una herida que no has tratado. Al principio, es solo un pequeño rasguño, pero con el tiempo, si no le prestas atención, puede infectarse, inflamar y doler mucho más. Lo mismo ocurre con las emociones no resueltas. Si no las atendemos, se agravan y se convierten en una carga emocional que nos acompaña en cada situación que desencadena una reacción, como la ira. Por ejemplo, si de niño fuiste constantemente ignorado o no te sentiste escuchado, es posible que, de adulto, cuando alguien no te presta atención, sientas una ira desproporcionada. Esa ira no es solo por lo que ocurrió en ese momento, sino por el sufrimiento que se acumula a lo largo de los años de no haber sido comprendido. La ira se convierte entonces en una máscara que oculta el dolor profundo que no ha sido resuelto. La ira como una defensa. El sufrimiento no resuelto actúa como una armadura emocional que construimos para protegernos del dolor. En muchos casos, usamos la ira como una forma de defendernos de una herida interna. Esto sucede porque, cuando nos sentimos atacados o vulnerables, la ira nos da una sensación de poder. Nos hace sentir que tenemos control sobre la situación, incluso cuando, en realidad, lo que necesitamos es aprender a curar esas heridas emocionales. Tomemos el ejemplo de un conflicto en una relación familiar. Tal vez tuviste una discusión con un ser querido y, de repente, te sentiste furioso. Esa ira, si la observas con detenimiento, probablemente no tiene tanto que ver con lo que sucedió en ese momento, sino con un dolor emocional más profundo. Tal vez te sientes incomprendido o has guardado rencor por situaciones pasadas que nunca fueron resueltas. La ira, entonces, actúa como una respuesta automática para proteger tu vulnerabilidad emocional. Uno de los aspectos más sorprendentes de la ira es que a menudo está vinculada al miedo. El miedo, aunque menos evidente que el sufrimiento, es una de las causas más profundas de la ira. El miedo a perder algo importante, el miedo a no ser suficiente o el miedo a ser lastimado de nuevo pueden desencadenar una respuesta emocional muy fuerte, que se expresa a través de la ira. Este miedo puede ser tan sutil que ni siquiera lo reconocemos de inmediato. Quizás tienes miedo de no ser querido o de que te rechacen, y cuando algo pequeño ocurre que toca esa inseguridad, una reacción de ira puede ser lo que surge. A menudo, lo que está en juego no es el objeto inmediato de nuestra ira, sino la amenaza a nuestra identidad o a nuestra seguridad emocional. Este miedo, al ser ignorado, se transforma en ira. El primer paso para sanar el sufrimiento que alimenta la ira es identificarlo. Si nos detenemos y reflexionamos, podemos empezar a darnos cuenta de que nuestra ira no siempre está justificada por lo que está sucediendo en el presente, sino por lo que llevamos dentro. Puede ser útil hacernos preguntas como:
¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué parte de mí se sintió atacado o amenazada? ¿Qué parte de mi pasado estoy tratando de proteger? Al hacer esto, comenzamos a entender que la ira es solo una señal que nos dice que algo más está sucediendo a nivel emocional. En lugar de reaccionar con más ira, podemos tomar el tiempo para investigar y sanar ese sufrimiento subyacente. Esta es una de las prácticas más profundas en el budismo, la autoobservación y la autoaceptación. Por ejemplo, si sientes ira al ser criticado, en lugar de responder de inmediato, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué parte de mí no se siente suficiente o teme ser rechazado? Este proceso de reflexión profunda es el primer paso hacia la curación. Al entender de dónde proviene nuestro sufrimiento, podemos empezar a liberarnos de las emociones reactivas que nos arrastran. En el budismo, el sufrimiento no se ve como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como algo que puede enseñarnos si estamos dispuestos a escucharlo. La ira, el miedo y otros sentimientos negativos no son considerados enemigos, sino maestros que nos ayudan a descubrir las áreas de nuestra vida que necesitan sanación. Al reconocer y entender el sufrimiento no resuelto, podemos usar esa comprensión para avanzar hacia una mayor paz y serenidad interior. La próxima vez que experimentes ira, detente un momento y pregúntate, ¿qué está pasando en mi interior? ¿Hay algo más profundo que necesito atender? Al hacer esto, no solo estás abordando la ira de manera más consciente, sino que también estás dando un paso hacia la curación de tu sufrimiento emocional. Con el tiempo, la ira pierde su poder destructivo y se convierte en una oportunidad para sanar y crecer. En la parte anterior, hablamos de cómo la ira suele ser el resultado de un sufrimiento no resuelto que arrastramos dentro de nosotros. Ahora, es momento de aprender algunas de las herramientas prácticas que el budismo nos ofrece para manejar esa ira y encontrar la serenidad. Afortunadamente, el budismo no nos dice que debamos ignorar o reprimir nuestras emociones, sino que nos enseña a observarlas con conciencia y transformarlas en algo positivo. Existen varias técnicas simples y efectivas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para calmar el fuego de la ira, transformándolo en una oportunidad para el crecimiento personal y la paz interior. 1. La atención plena, la respiración como ancla. Una de las prácticas más poderosas para manejar la ira es la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta técnica se centra en el momento presente y nos ayuda a detenernos antes de reaccionar de manera impulsiva. La respiración, en particular, se convierte en nuestra aliada más fiel cuando sentimos que la ira comienza a surgir. La técnica de respiración consciente es simple. Cuando sientas que la ira empieza a apoderarse de ti, detente por un momento. Cierra los ojos, si es posible, y lleva toda tu atención a tu respiración. Inhala profundamente, contando hasta 4, y luego exhala lentamente, también contando hasta 4. Hazlo varias veces. Este sencillo ejercicio tiene un poder enorme. Al concentrarte en tu respiración, desconectas el ciclo automático de pensamientos que alimentan la ira y dejas espacio para una respuesta más serena. La clave de esta práctica es que la respiración actúa como un ancla. Nos trae de vuelta al presente y nos ayuda a calmar el cuerpo y la mente, evitando que nuestras emociones nos arrastren. Cuando respiramos profundamente, nuestro sistema nervioso se calma y la ira pierde fuerza. 2. La meditación de la compasión. Metta Lovinkynes. Otra herramienta poderosa del budismo es la práctica de la meditación de la compasión, también conocida como metta o meditación de amor bondadoso. Esta técnica nos invita a generar sentimientos de compasión y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, incluso cuando nos sentimos heridos o enojados. Cuando alguien nos ofende, nuestra reacción natural puede ser la de devolver el daño. Sin embargo, la meditación de compasión nos invita a hacer lo contrario. En lugar de desear mal a la persona que nos ha causado dolor, nos anima a desearle paz y felicidad. Este es un ejercicio profundamente transformador que no solo mejora nuestra relación con los demás, sino que también nos libera de la carga del rencor. ¿Cómo se practica? Para empezar,
Puedes cerrar los ojos y pensar en la persona que te ha causado enojo. En lugar de pensar en cómo esa persona te ha herido, intenta visualizarla como un ser humano que también tiene sufrimiento y necesidades. Luego, repite mentalmente, que encuentres paz, que estés libre de sufrimiento, que vivas en bienestar. Al principio, puede ser difícil, pero con el tiempo, esta práctica ayuda a disolver el resentimiento y a restaurar la paz interior. Lo más importante es que no lo haces por la otra persona, lo haces por ti mismo. Esta práctica es un regalo de paz que te ofreces a ti mismo, ya que el rencor y el odio solo nos afectan a nosotros. 3. El desapego del ego, liberarse del orgullo. En muchas ocasiones, nuestra ira surge porque queremos tener razón. El ego, esa parte de nosotros que desea ser reconocido, respetado y admirado, puede llevarnos a la ira cuando sentimos que nuestra posición está siendo amenazada. Sin embargo, el budismo nos enseña que el ego no es nuestro verdadero ser, y que cuando nos aferramos a él, estamos dejando que nuestras emociones nos controlen. El desapego del ego no significa renunciar a nuestras opiniones o a nuestro sentido de identidad, sino más bien aprender a soltar la necesidad de tener siempre la razón. En vez de insistir en ganar una discusión o demostrar que estamos en lo correcto, el budismo nos invita a preguntarnos, ¿qué es más importante en este momento? ¿Tener la razón o encontrar la paz? Este cuestionamiento es crucial porque, al soltar el ego, nos liberamos de la necesidad de imponernos sobre los demás. Esto no significa que debamos ser sumisos o que no debamos expresar nuestras ideas, pero cuando dejamos de aferrarnos al orgullo, nos volvemos mucho más capaces de mantener nuestra serenidad. La práctica de soltar el control y aceptar que no siempre tenemos que ganar cada discusión nos permite actuar desde la sabiduría en lugar de ser dominados por las emociones impulsivas. 4. La reflexión, el poder de la observación interior. Finalmente, una de las técnicas más profundas y efectivas en el budismo es la autoobservación. Esto implica tomar un paso atrás y observar nuestras emociones sin juzgarlas ni identificarnos con ellas. En lugar de vernos como una persona enojada, podemos empezar a ver el enojo como algo que solo pasa a través de nosotros. Este cambio en la percepción nos permite tomar distancia y no dejar que la emoción se apodere de nuestra vida. Cuando sentimos ira, podemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Qué está tratando de enseñarme? Esta reflexión profunda nos ayuda a descubrir las causas subyacentes de nuestra ira y, al mismo tiempo, a encontrar una forma más sabia de responder. A través de la autoobservación, nos damos cuenta de que la ira no es nuestra identidad, sino una respuesta temporal a una situación. Al practicar esto, empezamos a liberarnos de las emociones que nos mantienen atrapados en ciclos destructivos. Las técnicas budistas no buscan eliminar la ira por completo, sino más bien enseñarnos a manejarla con sabiduría. A través de la atención plena, la compasión, el desapego del ego y la autoobservación, podemos aprender a transformar nuestra reacción ante la ira y convertirla en una oportunidad de crecimiento personal. La clave está en detenernos un momento antes de actuar impulsivamente y elegir cómo queremos responder. Estas prácticas no son solo para momentos de crisis, sino que, al integrarlas en nuestra vida diaria, podemos cultivar una paz interior duradera que nos ayudará a enfrentar cualquier desafío con serenidad. La próxima vez que la ira surja, recuerda que tienes las herramientas para calmar ese fuego y tomar una decisión más sabia y consciente. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la ira no es una enemiga que debemos eliminar, sino una emoción que podemos transformar y utilizar como herramienta de autoconocimiento. Aprendimos que la ira es un reflejo de nuestro sufrimiento no resuelto, y que, al tomar el control de cómo respondemos a ella, podemos utilizarla como una oportunidad para alcanzar una paz interior profunda. Las enseñanzas budistas nos ofrecen una manera de comprender la ira desde una perspectiva completamente nueva. En lugar de verla como algo que nos arrastra, podemos verla como un puente hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos. Cuando la ira aparece, en lugar de reaccionar sin pensar, podemos elegir observarla,
reflexionar sobre su origen y tomar una decisión más sabia sobre cómo responder. Recuerda que la sabiduría no está en no sentir ira, sino en saber cómo actuar frente a ella. Al practicar técnicas como la atención plena, la meditación de la compasión y el desapego del ego, comenzamos a cultivar una serenidad que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos reaccionar. La ira puede ser una chispa que enciende nuestro camino hacia la comprensión interior, pero también puede ser la tormenta que nos impide ver la paz que está disponible en nuestro interior. Ahora, el verdadero desafío está en aplicar lo que hemos aprendido. Cada vez que la ira toque tu puerta, no corras a esconderte o a reaccionar impulsivamente. Respira, detente y haz una pausa. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Cómo puedo usarla para crecer y encontrar más paz dentro de mí? Con el tiempo, la práctica constante de estas herramientas no solo aliviará la ira, sino que también te permitirá vivir con mayor claridad y serenidad. La vida está llena de momentos que pondrán a prueba nuestra paciencia, pero también nos ofrece la oportunidad de tomar el control de nuestra reacción. No se trata de evitar las emociones difíciles, sino de aprender a caminar junto a ellas con sabiduría y compasión. Si este contenido resonó contigo y deseas continuar este viaje hacia la paz y el autoconocimiento, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo, serás parte de una comunidad que busca vivir con más consciencia y serenidad cada día. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos llenos de enseñanzas prácticas para tu bienestar emocional. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy y a poner en práctica lo que más te resuene. La paz interior no es un destino, sino un camino que construimos paso a paso.